para gloria de tu nombre. Que así sea, Padre amado, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanas, también hermanos del Facebook, bienvenidos también. Vamos a empezar esta sesión 30 de este círculo cultural llamado Enoc, el séptimo patriarca. Existe, antes que nada, pasajes paralelos en lo canónico, como es siempre nuestra ruta, a fin de poder retroalimentar lo que vamos a leer hoy día, que solamente contiene 3 versos. Voy a proceder a la lectura según el libro de Enoc en esta narración de Enoc capítulo 31, en los versos 1 al 3. Dice: me fueron mostradas otras montañas, y también en ellas vi árboles, de los cuales salían la resina llamada tazarú y gálbano. Más allá, todos los árboles estaban llenos de resina, que era semejante a la corteza del almendro. Cuando se casca en estos árboles, sale de ellos un olor perfumado, y cuando se muelen las cortezas, son superiores a cualquier perfume. Hablándose aquí de estas cortezas, que vamos a ver qué cosa es corteza, qué representan las montañas, qué representa el almendro para nuestra vida, porque esto tiene una connotación fuerte desde la resonancia hebrea. Y para empezar podemos decir que existe un pasaje que respalda la importancia del, por ejemplo, del gálbano mencionado, la resina del gálbano, que toca Enoc 31:1 como ingrediente destinado a lo sagrado en el culto, lo que denota una vez más la visión de Enoc con la práctica del templo. De esto podemos ver, nosotros podemos leer en Éxodo capítulo 30, en los versículos 34 al 38. Vayamos a Enoc capítulo 30, en los versos 34 al 38. Dice la escritura lo siguiente, acá va a leer en la voz femenina, en la voz comercial locutora de Mónica. A ver, Éxodo 30, 34 al 38. 30, 34 al 38. A ver, ¿a dónde aparece la resina gálbano? Dijo además Yahweh a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático. Ahí está el gálbano aromático, de acuerdo con la narración de Enoc. E incienso puro, todo en cantidades iguales, y harás con ello, según el arte del perfumador, un incienso perfumado, bien mezclado, puro y santo. Todo puro, kadosh, santo, apartado. Molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo. Siempre el Padre trabaja con lo que es moler, con lo que es fino. De ahí que también acá está presente que se va a moler, por ejemplo, la corteza del almendro. Son parte de sus pastoreos. En este caso acá hay un simbolismo de por medio, pero vayamos entendiendo palabras claves. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. Delante del testimonio implica bajo la presencia de él. Delante de él nosotros somos juzgados. Delante de él nosotros somos apreciados en relación a nuestra obediencia, en nuestra tributación, en ese allanarse a su voz, a su voluntad. Donde yo me mostraré a ti,
os será cosa santísima. Ahí Él se va a mostrar ante nosotros. Y lo que se está haciendo preparado es cosas santísimas, cosas sagradas, vinculadas al templo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Entonces, con lo que Él ha establecido, no podemos nosotros inventar otras ideas, otras enseñanzas, otras composiciones doctrinales, por ejemplo. Él establece cuál es y nosotros no podemos alterar, modificar lo que debe ser, que es la composición primigenia señalada por Él. En este caso, acerca de incienso o lo que se escribió en piedra en un momento con Moisés. Que será cosa sagrada para Yahweh. Por eso que no se puede en forma paralela inventar otras composiciones, porque esto que Él ha determinado es sagrado. Cualquiera que haga otro como este para olerlo, será eliminado de su pueblo. Y cualquiera que pretenda poner algo al costado para reemplazarlo, dice que será eliminado. No tiene vinculación con su pueblo, con el pueblo de Israel, por estar, esto también dijo Apocalipsis, no agregues, no quites, no modifiques, ¿no? Respecto a este libro. Las montañas que se citan en Enoc 31.1 en esta narración, vamos a permitir que alguien ingrese más. Vamos a ver quién es. Allá Yanaris. Bienvenida también Yanaris a esta sesión 30. ¿Cómo estás? Entonces, estamos señalando, para los que acaban de entrar, estamos en Éxodo 30, 34 al 38, donde se ubica esa resina del gálbano que tiene un fin aromático. Y nos dice la palabra que nadie modifique la composición de ese incienso, hablando de que es sagrado, su composición, su estructura, y no puede haber nada que se coloque al costado para tratar de modificarlo o alterarlo. Ahí estamos. Y en la narración que emerge de la visión de Enoc, habla de montañas, como se ha citado en Enoc 31.1. A lo largo de estas 30 clases, hemos podido ver que esas montañas ahí presentes constituyen de manera simbólica la presencia y la protección del Todopoderoso. Es también el punto de encuentro de Adonai con sus profetas. En las montañas, en el sermón del monte, en el monte Sinaí, viene también revelación. Allá hay una vinculación fuerte en ese simbolismo entre lo que viene para nosotros como mensaje y la Shekinah y la presencia del Adón. Al respecto podemos leer el Salmo 121 en los versos 1 y 2. Frente a aquel que está en una situación de apremio, dirige su vista para tener perspectiva. Dice que alza sus ojos a los montes y pregunta ahí en las alturas. Voy a leer, Mónica. ¿De dónde viene o de dónde vendrá mi socorro, mi auxilio? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Ahí nomás. No quiero cortar la canción que iba con buena piada, pero solamente que cante mañana. Entonces, bienvenida mi hermana Ángela. Bienvenida, Chalón. Estábamos nosotros señalando entonces que se pregunta frente a lo que vivo, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y reconoce que mi auxilio viene del Señor, del Adón, y le da las características que le permite tener esa solvencia, esa serenidad, porque Él ha hecho el cielo y la tierra. Del que ha hecho ello, viene mi ayuda. Hay un entendimiento.
Al contemplar las montañas, decía, esas montañas históricas, esas montañas que simbolizan esos puntos de reunión o de encuentro de los profetas con el Rey del universo, y que solamente con el verlas evoca tales hechos. Y eso es lo que declara el salmista acá en el Salmo 121. Las montañas, los árboles son elementos integrantes de lo que Yahweh ha creado y glorifican los diseños del Todopoderoso, y que nosotros, y no solamente las montañas, sino aún lo más pequeño, en lo más pequeño podemos descubrir en esos detalles aspectos que resaltan la belleza y la santidad del Todopoderoso en la manifestación de lo creado, porque corresponde a la pertenencia del Supremo Hacedor. La visión de árboles sagrados con propiedades espirituales que aquí se narra en este círculo cultural con siempre un paralelo canónico, tales como los especificados en Enoc 31, en su esencia simbólica, podemos encontrar, por ejemplo, con respecto a árboles, en Apocalipsis 22:2, para no olvidar, Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Ahí está. ¿Qué dice? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, árboles, sanidad, 12, gobierno, tribus. El diseño de él es permanente. Las aguas que alimentan y que trae lo que es corrección, lo que es santificación, lo que trae sanidad a las naciones, a los pueblos, a una convocatoria abierta. De ahí que el apóstol Pablo, utilizando esa convocatoria que el Rúa transmite, habla de ramas silvestres que puedan injertarse al auténtico olivo. Entonces ahí está esta simbología permanente de árboles, por ejemplo, aquí en esta narración también de Enoc. Y cuando nosotros, y hemos esto visto en otros capítulos, del olor perfumado señalado en los árboles de Enoc 31, se vincula en apariencia simbólica con ese testimonio de sus súbditos de este reino eterno, porque es un testimonial de la presencia o la Shekinah de Yahweh en dicha vida, y también para la extensión de las buenas noticias. Vayamos hablando de aromas testimoniales. Leamos lo que está en 2 Corintios capítulo 2, en los versos 14 al 15. 2 Corintios capítulo 2, en los versos 14 al 15. Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. 15 también. Es 15. 14 y 15. Sí. Allá. Dice, por medio de nosotros esparce, también dice, por todas partes, por medio de nosotros, no hay forma de hacer de otra manera, sino que por medio de nosotros se esparce el aroma del conocimiento de Él, a favor de los que son de Él y como contraste a los que no son de Él. Nuestra presencia notifica acerca de la existencia del reino del Todopoderoso, y también notifica a aquellos que andan en contra de dicho reino en relación a su vida, de las correcciones que amerita. Cada elemento presente
Cada elemento presente en la revelación de Enoc tiene algo singular. Hemos visto, un poco para hacer un compendio hasta el día de hoy, que las altas montañas registran en su historia la gloria divina. Los árboles son símbolo de lo que es fertilidad, vida. Yendo a lo específico, los árboles en plural de Enoc 31 constituye, con la vinculación canónica, en el grupo de los discípulos del Shaddai, los cuales deben producir fruto, aromas que se esparcen, de santidad, y así puedan glorificar al Supremo Hacedor con sus vidas. Y también acá se está mencionando de la resina, que representa pureza, abnegación, porque la resina surge de la herida del árbol. Cuando el árbol es herido, brota resina. ¿Brotará con perfume o no brotará con perfume? De eso se está hablando aquí Enoc. Producto será simbólicamente de la abnegación que tenga al Todopoderoso. En las Escrituras, la resina aparece en el culto como un aroma agradable a Elohai, significando la oración de los santos, como leímos. El tasuro se refiere también a una resina aromática que significa santidad y dedicación. Nosotros, como árboles, que estemos en santidad y dedicación. Y aun cuando somos heridos y brota la resina que constituye la sangre de los árboles para protegerse de las heridas o de los ataques, esa herida con resina tiene que reflejar un testimonio, no con palabras acusativas contra el reino eterno, sino palabras de confianza, palabras de agradecimiento. Entonces, ello emergerá como un aroma aromático agradable. Como le dijo a Job, la herida la hago yo y la curo yo también. Tú no te puedes, en este proceso y en este pastoreo, tratar de reemplazar mis métodos. Yo tengo métodos particulares. Pero tu curación no empieza con la sanación, sino que tu curación empieza con que yo tengo que hacerte una herida. Eso es lo que está también en Job escrito. Y este olor perfumado de los árboles, y a la vez también es, por tanto, la influencia de los redimidos en la sociedad, porque se esparce, como hemos leído en Corintios, ese aroma. Aún en medio de la prueba, sigue esparciendo ese aroma perfumado, manifestando la gracia de Yahweh en su vida. Y que las gentes no entienden y empiezan, como suelen hacer, una serie de teorías alrededor de vidas heridas, cuando lo que está ocurriendo es una santificación en proceso. De ahí que nosotros debemos tener cuidado en el examen de los procesos de Adonai para entenderlos, como dice, la oración de fe, la oración de aquel que entendió su proceso y que eso que pasó es para que se alinee, ya lo entendió que era una disciplina. Entonces la oración de fe por entendimiento sanará al enfermo. Eso es todo lo que está ahí conteniendo. No que la oración de fe a secas sanará al enfermo, no, la oración de fe porque lo entendió. ¿Por qué vino ello a su vida? Para despertarlo, como un toque al hombro y que le dice Yahweh, hey tú, ¿por qué andas solo, sin mí? Te voy a detener, te voy a hacer una herida para que te frenes. Entonces, cuando en esa meditación el enfermo ha entendido, convoca a los ancianos de la congregación y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, cuidado con aplicar a rajatabla sin haber entendido lo que está en el medio, porque si no podemos caer en extremismos y en situaciones de desbalance en el entendimiento, generando o abriendo las puertas de la frustración, o siguiendo en apuestas, entonces es por acá, y haciendo timba, en vez de estar encontrando lo que dice la Escritura. La Escritura ha dado a conocer que se producirá una restauración, por ejemplo, al final del mundo, donde ya no estará presente la injusticia
Ya no estará presente la paz de los hombres, sino la paz de Yahweh, porque los hombres intentaron crear una paz falsa. Hay instituciones que hablan paz y orden, una serie de cosas, pero cada vez que se lo propugnan, acontece guerra y acontece injusticia. La paz de los hombres no existe, pero vendrá la paz permanente, la paz absoluta, el Shalom reinará por siempre, porque estará el Shaddai entre nosotros. Y habrá Shalom en la creación, ya no habrá ningún perturbar de nuestra mente. Nuestra mente no estará desalineada de la justicia y de los buenos propósitos del reino eterno. De ahí que la narración de Enoc, capítulo 31, ha hecho énfasis en un lugar sagrado, está hablando de manera específica, donde existen árboles con aroma en su resina y de un perfume sin igual, incomparativo, que no ha pasado por el pensar de los hombres. Y los árboles ahí indicados connotan a creyentes con cuerpos espiritualizados, gozando ahora de lo eterno, también en esa vinculación. Leamos nosotros Isaías 65, 17, hablando de nuevos cielos, nueva tierra. Miren lo que dice ahí: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo pasado no habrá memoria, ni siquiera vendrá al pensamiento. Y en la versión traducción lenguaje actual dice: llénese de alegría porque voy a crear algo nuevo. ¿Qué es? Voy a crear, dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Habrá tal excelsitud que nadie se detendrá en buscar en el pasado cosas que se le hayan perdido ni sus vivencias, por el grado en lo que estará viviendo. Todo aquello que atrapaba su mente, todo aquello en el cual estaban anclados sus pensares, la ansiedad, todo aquello que constituía desalineamiento de lo que es el reino, ya no será más. Estará viviendo en ese reino de paz y de justicia. Vamos a ver un poco respecto a las cuestiones naturales, porque de lo natural brota lo espiritual, de acuerdo a lo que el Padre ha establecido, para que nosotros podamos entender. Dice la Escritura, vamos a revisar varias, pero antes que nada, tocante a la resina, a lo que brota, que la resina tiene características: adherencia y fragancia. Entonces nosotros no debemos desprendernos como la resina que se adhiere. No debemos nosotros desprendernos del justo proceder en lo que es, por ejemplo, el momento de orar, de lo que es justo tributar en agradecimiento al autor de nuestra vida, adorándolo en todo momento. Eso tiene que ser como una resina. Debemos estar adheridos a ello, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, produciendo así fruto de santidad como el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la emuná, la mansedumbre y la templanza, a la que se hace referencia a Gálatas 5, 22 al 23. Porque si nosotros nos desprendemos de la oración y del agradecimiento, entonces este fruto no podrá ser, porque nos estamos desconectando del Creador, nos estamos alejando de Él, no nos estamos adhiriendo como la resina que se adhiere. Y ahorita la cámara se mueve porque estamos... Ahorita hay temblor. Estamos en... Sí. Así es. Pero acá estamos... Seguimos. Ya no tengo inconveniente. Entonces, decíamos nosotros que estamos... Sí, no, ya pasó. Estamos rendidos. Yo estoy acá en la Molina. Acá suena más. Y acá baila la tierra más. Pero estamos tranquilos. Estamos rendidos
y debemos estar rendidos a quien es el Adón de la historia. La extensión, y tenemos que estar atentos a la extensión de todo su plan de salvación, que se está cumpliendo en este momento, como por ejemplo los sismos que son parte de la partitura profética, cuando existe la señal, hablando de sismos, el mismo sismo en diferentes lugares, agrupando a un conjunto de países, que esa es la señal, no que haya sismos, sino que un conjunto de sismos a la vez, como señal, y también de su plan que se está cumpliendo y terminará de cumplirse completamente hasta el final. Vayamos al Salmo 140. No, perdón, Gálatas 5, 20. No, ya le dimos, es el fruto del 22 y 23. Es el fruto del ruido, ya lo di a conocer, la paz, la paciencia. El gozo, la benignidad. Sí, ya lo mencionamos. Vamos a mencionar el Salmo 141, 2. Pues si tú quieres leerlo. Por eso tú A dijiste, ver, lee. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No son frutos, sino que todo ello constituye el fruto. Entonces, no hay frutos parciales. O se tiene todo o no se tiene nada. No es que no, tiene amor, pero no tiene gozo. No tiene gozo. No tiene fruto. Porque es una sola cosa. Dice, el fruto debe tener el gozo y debe tener amor. Si está en amargura, pero tiene fe, ¿es fruto? No. Tiene que tener todo para que se constituya en lo que viene del Ruach. Mencionado. Ya, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo... Es decir, la Torah no hay nada escrito en contra de que tú seas mucho, que tenga mucho gozo, que tenga mucha paz. No hay nada en contra de que lo tengas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es. Ahora sí, el Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. ¿Qué nos dice? Hablando como lo aromático que ocurría en el templo, como un incienso que se elevaba al cielo. ¿Qué dice? 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Así que tiene que subir con lo que vimos, con esa composición santa, original, indicada por él, de cómo debe hacerse, y suba así, como el incienso del templo, mi oración pura. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Lo que he hecho mis acciones debe constituirse también una ofrenda. Mis acciones, el conjunto de ellas debe representar una ofrenda para él. Por eso que habla de mis manos como ofrenda de la tarde, la más sagrada. Yeshua murió entre las dos tardes. Esa ofrenda. También dice entonces que tenemos que tener ello, acciones y el orar. No hay esa desconexión, yo oro, pero mis acciones van por otro lado. O mis acciones creo que están bien sin orar, no va. Habla de orar y de acciones. La resina y el perfume presentes de manera simbólica para la comunicación con el Todopoderoso debe ser buscada con intensidad, que haya ese fruto en nosotros. Y para ello debemos permitir que su presencia sea intensa en nosotros. El peor enemigo que tenemos no es el diablo, al cual acusan de todo, no es cierto. El peor enemigo y el obstáculo que tiene el Padre somos nosotros. Somos nosotros mismos, porque se hará conforme a tu emuná. Yo estoy dispuesto, pero la forma que va a llegar es en función de la forma que tú tienes en tu pensar. Así va a llegar. Porque con esa forma no te quieres alinear a mis diseños, a mis propósitos, se hará conforme a tu fe. Si tu fe está desdibujada, así va a llegar. Vamos a leer Romanos 1:20. Hablando del entendimiento. Y fíjese, acá en estos cuadros que están contenidos en Enoch son trazos, son pinturas, en los cuales vamos al final a extraer qué es lo que es la resina, qué es lo que es el almendro, qué es lo que es la corteza,
qué representa la corteza, por qué tiene que molerse la corteza del almendro, qué significa almendro, qué tiene que ver el almendro en hebreo, y qué tiene que ver en el hebreo con lo que hace Yahweh, y qué tiene que ver con nuestra vida. Tenemos que irnos y discernir desde el hebreo, porque si no nos vamos a perder absolutamente casi el 90% de lo que se está hablando. Dice, bueno, leamos Romanos 1:20. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Es decir, de las cosas hechas podemos discernir quién es el autor. Si nosotros estamos aquí presentes, es porque una causa primera se movió y nosotros somos el resultado, el fruto de algo que se originó. Por eso que la evidencia somos nosotros. Algo empezó, porque si no hay un inicio y sería eterno, nunca estaríamos aquí presentes en este Google Meet, porque nosotros somos somos el efecto de una causa incausada, que es producto del actuar del Eterno. Por eso que estamos aquí. ¿Estás aquí? Ya, sí, pues estás hablando. Ya, a ver, sigue. 20. ¿Dónde me quedé ahora? Ya. Por medio de cosas hechas, por lo tanto, no tienen excusa. No hay excusa que valga. No hay excusa que valga, porque en el correcto pensar, en el sano pensar, no hay excusa que valga respecto a la negación del Todopoderoso. Por eso que el Todopoderoso no acepta en la Escritura que haya un ateo. Sí acepta que haya necios. Ateos no. Lo del ateísmo no existe para Yahweh, sino lo que es la necedad. Entonces, viendo su poder y conociendo desde lo creado, no hay excusa que se le pueda presentar de que yo no me di cuenta, que yo no entendí, que creo que yo aparecí solo, o esas cosas. Entonces, tenemos que tener un correcto pensar. No es malo tenerlo. Y de ahí humildemente recibir de lo alto. La creación testifica. Hay un perfume en la creación que testimonia, como acá lo que está diciendo en Romanos. La sabiduría y belleza, la naturaleza es como un libro que se abre para revelar gloria divina. Eso es lo que tenemos nosotros en la naturaleza. Cuando se abre y muestra sus secretos, como hemos podido ver a lo largo de otros libros, como por ejemplo Cantar de los Cantares, expresa esa gloria de su autor. Miren lo que encontramos en la versión traducción lenguaje actual para el pasaje de Isaías 55:12. Voy a leer esta versión lenguaje actual, Isaías 55:12, que está un poco más completa, más fácil de entender. Ustedes los israelitas saldrán de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Cuando los montes, fíjese, siempre presente, los montes y los cerros los vean, hablando de testimonio, cantarán canciones muy alegres y los árboles del campo aplaudirán. Cuando Yeshua curó a un ciego, ¿qué decía cuando veía a las personas? Veo que la gente son como árboles, decía. Entonces, aquí habla de un aplaudir de árboles, habla de una restauración, habla de cerros que cantan porque están viendo el cumplimiento de profecías que fueron dados a profetas en los cerros y que hoy ven libertad. Y ellos, ese panorama poéticamente aplaude el pasado de los israelitas. Igual ocurrirá cuando venga la libertad por nosotros, de salir de este mecanismo opresor en el cual hay faraones de turno que por miedo y por ignorancia someten con sus amenazas y maquinaria sensitiva para que la gente haga o deje de hacer, incluso cayendo en situaciones de lo más absurdas que se vieron. Tocante, vamos a ver a la corteza del almendro. ¿Por qué el almendro? Porque está conectado con lo que es un florecer temprano. El almendro florece antes que los otros árboles. Leamos Jeremías capítulo 1,
en los versículos 11 al 12. Jeremías capítulo 1, en los versos 11 al 12. Porque hablando de Romanos que decía, ¿qué ves? ¿Qué ves en lo natural? Fíjese, dice, la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? A ti te pregunto, Jeremías, en lo natural, como hombre, ¿qué ves? Yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo vigilo, es decir, conecta lo almendro que has dicho, Jeremías, con lo que te voy a decir. Almendro, yo vigilo, dice, yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Mi palabra no quiero que esté en museos, estacionados ahí en un estante. Yo quiero, dice el Yahweh, que mi palabra quiero que esté obrando y esté en acción. Esa palabra que molesta es la palabra que el Padre quiere. Mi palabra en acción. Y entonces le pregunta, ¿qué es lo que ves un almendro? Porque yo vigilo. ¿Por qué le dijo eso? Porque shaket, lo que le dijo en hebreo significa, que tiene que ver con almendro, shaket, almendro, connota vigilancia. En relación al almendro, el almendro shaket está conectado en su significado, en su raíz hebrea, con lo que se vigila. Por eso que le contesta, en lo que se vigila. Y que da a conocer en esa vigilancia que no es estática, sino cuando el Padre está vigilando, implica su intervención para dar cumplimiento a su palabra. Eso es lo que connota vigilancia. El hombre tiene un concepto de vigilancia, de estar viendo ahí pasivamente, pero el Padre está vigilando para dar cumplimiento a su palabra. El pensar de Yahweh es diferente al pensar del hombre, que siempre encontrará excusas. Somos una fábrica de excusas para no entrar en acción. Entonces está shaket. Jeremías 1, 11, 12. Aquí léelo entonces. Ya. La palabra de Yahweh vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, con lo que hemos recibido del hebreo podemos entender. Sí. Veo una vara de almendro. 10 y 11, me has dicho, 11 y 12, 11 y 12. Me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Por eso le dice, almendro, bien has visto. ¿Por qué? ¿Por qué te dije que vieras almendro? Porque yo vigilo. Shaket, vigilo, almendro. Frente a ello, ¿qué nos corresponde entonces a nosotros hacer? Estar despiertos. Yeshua lo dijo, escudriñen mi palabra, váyanse hasta la esencia misma de ella, váyanse a la raíz de lo que estoy hablando, ya sea en arameo, hebreo, escudriñen mi palabra, porque si no, no van a recibir. Tenemos que estar, ¿y qué viene como mensaje? Estar despiertos, estar vigilantes, entendiendo los escenarios. Si no entendemos escenarios, no estaremos en condiciones de la naturaleza o qué cosa debemos vigilar. Entendiendo el escenario es que podemos vigilar. Bien, nosotros no somos gentes del mundo que ve y punto. Nosotros somos gente que ve con entendimiento la manifestación de la voluntad permanente de Elohai, de Elohe, de Adonai en los escenarios presentes, actuales. Por lo tanto, hay un proceso de refinamiento a lo que se hace mención cuando dice acá en Enoc que se va o se necesita moler la corteza del almendro. ¿Por qué dicha corteza? Se muele dicha corteza, y acaba unido en esta narración, este concepto hebreo del libro de Enoc, para extraer, y esto ocurre a nivel natural, se extrae no un perfume casual o simple, sino uno superior que no puede ser obtenido de otra manera más que moliendo
la corteza del almendro, moliendo a aquel que está vigilando. En este caso nosotros como centinelas tenemos cortezas de hace mucho tiempo que deben ser molidas para que podamos ser sensitivos. Eso vamos a ver un poco más adelante. Y los árboles llenos de resina y perfume trae a nuestro pensar también la imagen del cuadro final, la imagen de la nueva creación, donde la naturaleza refleja la gloria de su autor de modo pleno. La oración y la adoración ascenderá por siempre, con ese olor aromático de esa resina y de ese buen perfume que llega hasta los cielos. Profundicemos entonces, ¿qué es la resina? Vamos a entender qué es la resina para extraer verdades espirituales. Porque ¿quién hizo este método? Yahweh. Le dice a Jeremías, ¿qué ves? Entonces, cuando nos dice, mira la resina, ¿acaso significa mirarlo en primer plano? No, entra. Mira qué es lo que contiene, cómo es, por qué es así. Entonces, vayamos a esa invitación. La resina, vamos a entrar a ver, la resina es como la sangre del árbol, que en vez de ser roja, como la nuestra, es pegajosa y transparente o similar al amarillo. Y cuando un árbol se lastima, ejemplo, al romperse una rama, o cuando ha sido atacado, la resina brota. Es una resina que brota en el dolor. Eso que brota de nosotros es queja, es resentimiento, es amargura, es miedo. Entonces brota para seguir el proceso, para cubrir la herida. Y que actúa esa resina en el mundo natural, actúa como un vendaje, protegiendo al árbol de infecciones y ayudando a que la herida se cierre. Si de nosotros brota no un cántico de agradecimiento, sino brota amargura, nos vamos a llenar la vida con infecciones. La herida va a seguir abierta, va a ser un resentimiento, y estaremos nosotros pastoreando internamente nuestras propias infecciones. Y entonces no habrá cicatrización porque no habrá vendaje que valga, porque brotó del dolor y de la herida la queja o el cuestionamiento al Creador. Y estamos nosotros violentando el proceso de sanación. La resina es una mezcla de diferentes sustancias como aceites esenciales, el aceite, el rúa, ácidos resínicos y también alcoholes en lo natural. Pero no todos los árboles producen la misma resina. Algunas son más líquidas, otras más sólidas. Hay diferentes pastoreos y grados de asimilación, simbólicamente hablando. No todos producen la misma resina. Algunas destacan por un olor más fuerte, otras casi inodoras. Esas resinas inodoras simbólicamente representan testimonios casi anónimos de vidas sin trascendencia, arropados en la sombra de la inapetencia espiritual. Y así se manejan, como una resina anónima, inapetente espiritualmente. Así le vale, así vive. Al quemarse, al morir, algunas resinas, los escogidos, producen un humo aromático que se emplea en el culto como sacrificio vivos y que perfuma ambientes donde está su presencia. Nosotros trae cambios. Al ingresar nosotros generan diferentes sensaciones entre los presentes, porque estamos envueltos por lo testimonial a lo cual apuntamos a dar. Algunas resinas tienen propiedades medicinales, es decir,
tenemos dones presentes en el servir que traen sanidad. Cuando hablamos nosotros al principio, antes del sismo, acerca de la resina del gálbano, el gálbano crece de manera más precisa hablando en el Oriente Medio. Y ese gálbano, esa resina que se señala aquí en Enoc, su olor es muy fuerte, amaderado, para aquellas personas que compran perfumes exóticos o perfumes frescos. Ahí pueden vincularse con lo que estamos hablando. En la perfumería se le emplea esta resina para dar un toque fresco, de renovación, de vida, pero yendo a un lado más allá de la perfumería, en lo que es espiritual, es el fluir del Ruach en nuestra vida, ese frescor. En algunas culturas se le ha empleado para el tratamiento de heridas. Nosotros tenemos que actuar para consolar, exhortar y animar. Nuestras palabras deben producir sanidad también. En ese hablar de los tesoros del reino, para que las vidas puedan recibir de lo alto. Nosotros tenemos que ser no protagonistas, tenemos que ser solamente facilitadores, puentes, para que llegue la palabra tal como está, y nada más. No hay que modificarla. Tocante al almendro, porque también se menciona, es un árbol frutal que pertenece a la familia de los cerezos, a lo que es los melocotoneros y ciruelas, y que estos árboles miden entre 4 y 10 metros, digamos que son árboles de término medio. Sus hojas son verde claro, vida transparente, una vida limpia. Sus flores son de color blanco, del almendro, habla de la pureza, que son flores muy bonitas ciertamente, y son de las primeras en florecer al final del invierno. Por eso que Yahweh le dijo a Jeremías, ¿qué ves? Ah, un almendro. ¿Por qué uso el almendro? Porque son los primeros en florecer, ya sea al final del invierno o principio de la primavera. Estate atento, Jeremías. Si florece si la señal llega o el conjunto de situaciones se van a dar o se dan o se están dando al final del invierno, o detéctalo si se están dando al principio del verano. Por eso, Jeremías, es que te dije, ¿qué ves? Y todo eso es la connotación que tiene. A nosotros se nos demanda el estar atentos. Nosotros no somos forasteros de la historia. Nosotros estamos aquí para cumplir las responsabilidades que se nos han designado, y entre ellas ser vigilantes. Le agrada a este almendro el clima seco y soleado, con inviernos fríos pero sin extremos. Dice la palabra, probado hasta donde puedas soportar, no más. Una vez que se dio el fruto, acaba la prueba. Inmediatamente, no más. Ahí acaba la prueba cuando el fruto sea obtenido. No va a poder ser más allá de lo que podamos soportar. Soportar en entendimiento, soportar con nuestras fuerzas, soportar desde la madurez. A eso se llama lo que está diciendo como soportar. No hay soportares iguales. No podemos nunca compararnos con el vecino del costado o con otra persona. Hay soportares diferentes. Este almendro es originario de Asia y de Oriente Medio. Su fruto es muy apreciado. Trae nutrición, que significa buena palabra. ¿Y por qué aquí en este pensamiento hebreo dice que la corteza del almendro, del que cumple la responsabilidad de estar vigilante, atento y ver con entendimiento, no es un simple ver, sino ver con entendimiento? ¿Por qué es necesario moler esa corteza? Tenemos que ver o entender que la corteza es la piel de un árbol, siendo su capa más externa que lo cubre y lo protege, formado de células muertas que se van acumulando con el tiempo. Por eso es que es necesario moler. Hay cosas que ya pasaron y están ahí muertas,
en esa corteza, no generando ninguna utilidad, impidiendo sensibilidad porque ocupa espacio. Por ejemplo, con la corteza, pues tiene también otros fines. Con la corteza se protege en lo natural de golpes, raspaduras, evita que insectos y hongos puedan ingresar y dañar al árbol. Esas son disposiciones que el Padre ha hecho, o el Supremo Hacedor, para proteger su creación. Por eso, mira cómo tiene la estructura un árbol, tiene sus frutos, también tiene su defensa. ¿Quién le ha dado ese diseño para que pueda crecer? Esto obedece a una disposición magistral. Contempla la naturaleza, mira su esencia. El árbol con la corteza es protegido del frío, del calor, del viento, de la lluvia, y ayuda a que el árbol no se seque. Es esencial para la vida del árbol. Sin ella, el árbol no podría sobrevivir. Y ahora, con respecto a lo espiritual, ¿por qué se muere la corteza entonces? En nosotros, en ese entendimiento, la corteza nuestra son el conjunto, porque está hablando en forma espiritual, son el conjunto de experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, las cuales, por ser difíciles o ásperas, como la corteza llega a formarse, requiere, por lo que son ásperas en nuestro vivir, requieren que sean molidas de nosotros para no estar cubiertos con células muertas de amargura o resentimiento. Y esto es un proceso que va a significar un quebrantar y de humillación también, para no seguir aferrados a lo equívoco y dar paso a la transformación, que al final, que se muera nuestra corteza, vamos a poder descargarnos de lo que está muerto. Y muerto es y no nos sirve más. No cumple ninguna utilidad en nuestra vida. Es permitir que Yahweh traiga los cambios. Quite todo aquello que nos es superficial. El proceso vendrá con dolor, sí, vendrá con dolor. Nos molerán en nuestra corteza. Pero liberados de la corteza, de la ignorancia incluso, liberados de la corteza del resentimiento, liberados de la corteza que como escudo hemos mantenido por la falta de perdón que no queremos otorgar. Entonces, liberado de todo ello, cuando se muere esa corteza, espiritualmente entonces viene la fragancia, una fragancia que está ahí, que viene desde el Ruach HaKodesh. Es un fruto obtenido del moler de la corteza de aquel que se rinde para que aflore el perfume del Ruach, y así pasaremos a estar en fragancia agradable, dejar ese estado de perfumes particulares según conveniencia, que no llega ni a 2 metros de altura, no llega a los cielos, y el reino de los cielos no le interesa ese tipo de fragancia. Es un soltar esas cortezas de nuestra vida y pasar a hacer ese sacrificio vivo ante el Padre de las Luces y ante nuestro prójimo. Y así como la fragancia entonces se podrá esparcir, así también nuestro testimonio podrá llegar de manera inimaginable y se esparcirá con quienes estemos interactuando o no veamos en ese interactuar, al permitir que Abba nos quite, nos tiene que quitar para luego transformarnos y que nuestra vida dé el perfume, que nos muelan entonces la corteza de los que vigilan para ser sensitivos, que se muela todo eso, células muertas que ya no cumplen ninguna función y solamente cargan la vida e impiden que surja esa fragancia y que brote esa fragancia que el cielo aspira a recibir. Y no hay otra,
como vimos al principio, es una sola composición que viene de los cados de los santos. Y cualquiera que altere esa composición aromática según su forma de pensar, no va a ser recibido y es mejor que se quite del pueblo, como dijo en el pasaje que leímos de Éxodo. ¿Y qué significa almendro? Finalmente, ya para terminar porque nos ganó la hora. Almendro en hebreo es sheket y trae conexión etimológica con la vigilancia o, escudriñando más en el hebreo, estar despiertos. Y hoy más que nunca debemos estar despiertos, identificando las maquinaciones malignas y atentos al actuar también del Eterno, para así recibir sus instrucciones que llegan cuando nosotros acallamos el ruido de cortezas muertas que estuvieron arropando nuestro vivir, cuando acallamos el ruido, porque es lo único que produce ruido, nuestras voces o pensares ajenos al designio superior. Sensibilidad es la palabra de esta noche que debemos tener. Recogimiento para entender. Estar en Él, bajo la sombra del Omnipotente, es que somos en Él. Que nuestra corteza no nos haga insensibles. Que lo que deba ser molido, que se muela ya. Y así seremos libres. Y así podremos ser en Él. Y así la fragancia de la Rúa será expeditiva para ser otorgada primero a Él y luego esparcida a los demás. De una vida que se desprendió de lo que estaba muerto y que solamente trajo sentimientos y poco fruto en el vivir. Y dejaremos de ser anónimos en la historia del pueblo de Israel. Y hasta aquí, mis hermanas, no hay ningún hermano esta vez. También la gente del Facebook, gracias por estar presentes. Hasta aquí respecto a superiores a cualquier perfume. Y así está escrito en Enoc 31. Ahora sí, podemos abrir audios. Mientras yo me despido de la gente del Facebook. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Esperando en el Adón que podamos reunirnos próximamente.